la presentación. Bueno, ahora en esta clase vamos a revisar o analizar el flujo compresible en toberas convergentes. Recordemos de la clase de la mañana de que este tipo de conductos corresponde a conductos en los que el área va disminuyendo a medida que nos movemos en la dirección del flujo. Y por supuesto se denominan como toberas. En caso contrario, cuando teníamos que el flujo el área divergía, teníamos difusores, y cuando teníamos un conducto donde el área primero disminuía y luego aumentaba, o convergía y luego divergía, teníamos toberas de tipo convergente-divergente. También, como estuvimos viendo en la mañana, para estas toberas íbamos a encontrar distintos comportamientos de nuestro flujo compresible, con el cual era contrario a cuando teníamos un régimen subsónico o un régimen supersónico. Recordemos de que para las toberas, a medida de que nos movíamos hacia la derecha, en esta figura por ejemplo, y nos encontrábamos en un flujo subsónico, íbamos a ir viendo que la velocidad va a ir aumentando y la presión va a ir disminuyendo. En caso de que tuviéramos un flujo supersónico, iba a ser lo contrario. Íbamos a ver que la velocidad iba a disminuir y la presión iba a aumentar. Además, como vimos en la mañana, el número máximo o el valor que más se pudiera acercar, más no lograrlo, de la velocidad en una tobera, correspondía a la que se alcanzaba cuando el número de Mach era igual a 1. Entonces, como habíamos dicho, en estas toberas no podíamos lograr flujo supersónico, con la velocidad del sonido. Si bien nos podíamos acercar, no lo íbamos a lograr y tampoco lo podíamos superar. Bueno, el sistema que vamos a analizar corresponde a un reservorio a la izquierda, el cual tiene una temperatura y presión T0 y P0, y además vamos a considerar que la velocidad en este reservorio es aproximadamente igual a 0. Entonces aquí podemos, ya que tenemos una velocidad aproximadamente igual a 0, podemos relacionar estas propiedades de nuestro reservorio con nuestras propiedades de estancamiento. De este reservorio vamos a generar un flujo a través de una tobera, acá en el centro, mediante una diferencia de presión hacia un reservorio que se encuentra a la derecha. Y la presión o la diferencia que existiría entre estos reservorios va a estar dada por el movimiento o la apertura de una una válvula. Y posterior a la válvula vamos a tener una bomba de vacío, la cual nos va a permitir mantener una presión baja en esta zona. Bien. También, y para que tengamos en consideración durante nuestro análisis, vamos a considerar que está siendo la garganta de nuestra tobera, es decir, el punto donde existe una menor área, la cual el área vamos a denominar como A sub B. La presión en este punto la vamos a denominar como P sub B, debido a su denominación en inglés como Exit Plane Pressure, o en español, la presión en el plano de salida, que correspondería a este plano. Además, vamos a tener que nuestro reservorio de la derecha va a tener una presión P sub B, la cual nace de su nombre en inglés, back pressure, y simplemente la vamos a denominar nosotros aquí como la presión del reservorio de la derecha. Bien,
Dependiendo del grado de apertura de esta válvula, vamos a ir encontrándonos con distintas posibilidades o distintos regímenes de flujo. Vamos a ir analizándolos enseguida. Cuando la válvula esté completamente cerrada, vamos a tener que no existe flujo, ya que la válvula, por supuesto, va a bloquear el paso de nuestro fluido. En ese caso, vamos a tener que la presión del reservorio de la izquierda va a ser igual a la presión del reservorio de la derecha y también va a ser igual a la presión en el plano de salida. Y eso es porque simplemente nuestro fluido está en equilibrio. Y también porque nuestro fluido es compresible. Entonces vamos a recordar un poco del capítulo de aerostática, donde teníamos que un fluido compresible iba o un gas iba a llenar un volumen y se iba a expandir hasta que estuviera lleno, y la presión dentro de este estanque o reservorio iba a ser igual en todos sus puntos. Básicamente porque las variaciones de altura no iban a generar ninguna diferencia. Bueno, volviendo a nuestro tema, al abrir la válvula inicialmente, vamos a encontrarnos de que el fluido va a empezar a fluir, ya que la presión en la izquierda va a ser mayor que la presión de la derecha, principalmente por la acción de la bomba de vacío, que mantiene esta presión cercana a la presión de vacío, por supuesto. Inicialmente vamos a tener una diferencia de presión baja, y por supuesto esto va a depender de cuánto abramos la válvula, por lo que vamos a encontrarnos primero con un régimen donde la velocidad va a ser baja, y pudiera ser lo suficientemente baja como para que el número de Mach sea menor a 0.3, y pudiéramos aproximar nuestro flujo a un flujo incompresible. Aquí no me fijé. Y por supuesto, ya que es un flujo incompresible, podemos utilizar los resultados de nuestros capítulos anteriores, como tenemos un flujo de aire, quizás pudiéramos utilizar la ecuación de Bernoulli. Bueno, si seguimos abriendo la válvula, vamos a ir aumentando la velocidad del flujo y por supuesto, el número de Mach. Entonces, a medida que la vamos abriendo, va a llegar a un punto donde ya vamos a sobrepasar este valor mínimo nuestro valor crítico, donde ya nuestro flujo deja de comportarse como un flujo incompresible, y ya tendremos un flujo compresible. Y por supuesto, este número de Mach o la velocidad de nuestro flujo va a ir aumentando hasta que lleguemos a un punto crítico en el que ya no puede seguir aumentando, que es cercano a Mach 1, por lo que estuvimos hablando en la mañana. Bueno, como ya establecimos que no se puede aumentar el flujo, el número de Mach más allá de 1 o igualarlo, este corresponde a un límite, y este límite nos va a indicar que existe un flujo másico máximo que podemos obtener de nuestra tobera. Entonces, independientemente de si vayamos a aumentar la diferencia de presión, es decir, la fuerza con la que vamos a impulsar nuestro fluido, ya no vamos a poder obtener más flujo máximo, pero no vamos a tener más flujo másico más allá del flujo másico, el cual va a estar dado por esta condición crítica de Mach igual a 1. Bien, podemos estimar este valor sabiendo que va a corresponder al punto donde nuestras condiciones sean iguales a las críticas. Recordemos de la clase de la mañana, estas condiciones van a estar dadas cuando nuestro flujo sea tal de que tengamos
Mach 1 o la velocidad es igual a la velocidad del sonido en las condiciones de flujo. Bueno, siguiendo las expresiones que estuvimos revisando en la mañana, podemos llegar a esta expresión que nos va a dar el flujo másico máximo que puede pasar por nuestra tobera. Y aquí es importante notar de que esta área va a corresponder al área crítica, y como en este caso tenemos una tobera de área constante, va a corresponder a al área donde existe, perdón, a la menor área de nuestra tobera. En este caso, esa va a corresponder a el área de la garganta, o a su vez, como lo habíamos detallado recientemente. Bueno, esta expresión, por supuesto, se ve simplificada si conocemos el valor de K, y para el aire vamos a tener que este va a ser un valor de igual a 1.4. Entonces, el flujo máximo de una tobera por la cual fluye aire va a estar dada por esta expresión. Bien. Igual, como ya les estuve mencionando, el flujo máximo va a estar dado cuando alcancemos la Mach 1 o nos lleguemos, perdón, estemos cerca de ese valor, más no lo logramos. Y por supuesto las condiciones de nuestro fluido o las propiedades de nuestro fluido van a corresponder a las propiedades críticas que estuvimos hablando en la mañana también. De esta definición vamos a poder calcular la presión en el plano de salida cuando tengamos un flujo estrangulado. Y un flujo estrangulado se refiere a estos flujos donde ya alcanzamos la condición tal de que no podamos aumentar el flujo másico que esté pasando por nuestro conducto. Y esta presión máxima que vamos a alcanzar en el plano de salida, o mínima, perdón, va a estar dada por esta expresión, que simplemente se obtiene considerando de que cuando el flujo está estrangulado, la presión en el plano de salida ha de ser igual a la presión crítica. Bien, aquí por supuesto podemos simplificar considerando el K del aire y va a tener un valor cercano a 5.28. Bueno, si seguimos abriendo la válvula, vamos a encontrarnos de que ya no vamos a poder aumentar el flujo másico, por supuesto, por lo que acabamos de detallar, pero vamos a ir disminuyendo la presión en el reservorio de la derecha. Entonces vamos a tener una situación por este estilo, donde tengamos nuestra tobera, tenemos nuestra presión en el punto, en el plano de salida, y la presión en el reservorio de la derecha. Si seguimos abriendo entonces nuestra válvula, vamos a llegar a una condición en la que P va a ser menor, perdón, PB va a ser menor a P. Para lograr que nuestro flujo o nuestro fluido alcance esta presión en el reservorio de la derecha, claramente ya no vamos a poder disminuir la presión en el plano de salida, por lo que acabamos de explicar. Entonces, el flujo se va a tener que comportar de una manera distinta, y en particular va a sufrir expansiones no isentrópicas, es decir, va a generar un proceso no reversible, donde va a existir pérdidas, hasta que ya logre alcanzar esta presión del reservorio de la derecha. Bueno, y estas expansiones no isentrópicas van a dar paso a ondas de choque, que vamos a ir viendo ya la próxima clase.
Bien, entonces vamos a analizar un poco cómo se comportarían las propiedades de nuestro flujo. Y a todo esto, estos gráficos nacen del Fox para dar las correspondientes citaciones. Y podemos observar primero la variación de la presión. Aquí vamos a comparar la presión contra la presión del reservorio de la izquierda o la presión de estancamiento. Primero nos vamos a encontrar, por supuesto, con una situación en la que la válvula va a estar cerrada y la presión a lo largo de nuestro conducto va a ser igual a la presión del reservorio de la izquierda o la presión de estancamiento. Es decir, la razón entre estos dos valores va a ser igual a 1. Si abrimos si abrimos la válvula, y como les había comentado, con velocidades aperturas lo suficientemente pequeñas como para que nuestro flujo se mantenga subsónico, vamos a encontrarnos con una variación de presión de este estilo, 2 y 3, donde vamos a ver de que la presión va a ir disminuyendo a medida de que nos movemos por nuestro conducto. Aquí, ups, hasta que lleguemos a la garganta, donde ya alcanza la presión del reservorio de la derecha. Si llegamos a nuestra condición crítica, aquí señalada por 4, vamos a tener una situación bastante similar, pero ya la presión con la que la presión de nuestro plano de salida va a ser igual a la presión crítica, o vamos a tener un valor que va a estar dado por la expresión aquí presentada. Y por supuesto va a depender del gas con el que estemos trabajando. Ahora ya, si superamos este punto crítico y abrimos nuestra válvula aún más para que disminuya la presión en el reservorio de la derecha, vamos a encontrarnos con este tipo de situación. Una caída fuerte de la presión con variaciones espaciales importantes que estaría indicando esta expansión no isotrópica. Y esta variación fuerte de la presión va a llegar o va a ser de tal forma hasta que ya logremos encontrar la presión de nuestro reservorio de la derecha. Aquí, por supuesto, este punto va a indicar la presión mínima que se va a alcanzar cuando tengamos nuestro flujo estrangulado. Y esto, por supuesto, en el plano de salida. Bien, el flujo másico también, aquí en el gráfico de la izquierda, abajo, vamos a ir viendo que a medida de que aumentamos la diferencia de presión entre el reservorio de la izquierda y el de la derecha, o disminuye la razón entre la presión del reservorio de la derecha y nuestra presión de estancamiento, que coincide con la presión del reservorio de la izquierda, vamos a ir viendo de que primero nuestro flujo másico va a ir aumentando, siguiendo este aumento en la fuerza que lo impulsa, dada por esta diferencia de presión, por supuesto, hasta que lleguemos a nuestro punto crítico, donde ya después no va a poder aumentar más y se mantiene constante, independiente de cuál sea la diferencia de presión entre estos dos puntos. Finalmente, vamos a encontrarnos con una variación de la presión del plano de salida, similar al gráfico anterior, donde a medida que disminuimos la presión en el punto B, vamos a ir viendo que la presión en el plano de salida va a ir disminuyendo hasta que llega a un valor mínimo
que corresponde a este punto aquí presentado. Entonces, para que se entienda un poco más el tema de el estrangulamiento en las toberas. Bien, ya habiendo visto eso, que corresponde a una tobera simple, vamos a analizar cómo se comportaría una tobera convergente-divergente, donde ya vamos a tener una garganta donde existe un cambio en el comportamiento del área, donde pasamos de convergencia a divergencia. Bien, este tipo de toberas, como estuvimos hablando, sí nos permitiría alcanzar alcanzar Mach 1 o la velocidad del sonido de nuestro flujo, y esa va a estar dada en la garganta o el punto de mínima área. Y posteriormente a este punto vamos a lograr, o pudiéramos lograr generar flujos supersónicos. Entonces, para este tipo de conductos sí va a existir una transición, o pudiera existir una transición. Bien, vamos a considerar un sistema bastante similar. Tenemos nuestro reservorio de la izquierda, con propiedades de estancamiento, nuestro reservorio de la derecha, el cual tiene una presión que va a ir siendo variada dependiendo de la apertura de nuestra válvula. Y vamos a considerar nuestra garganta con área, en este caso, A sub T, para diferenciarla del plano de salida. Bien. En este caso, nuevamente vamos a tener un comportamiento bastante similar. Cuando la válvula está completamente cerrada, no existe flujo, nuestro flujo está en equilibrio, entonces la presión va a ser igual en todos los puntos que se encontrarían en ambos reservorios y nuestra tobera. Si abrimos la válvula, vamos a ir generando flujo y vamos a ver, por supuesto, este cambio de flujo incompresible a flujo compresible, pero ahora ya vamos a poder ver una transición a flujo subsónico, como vamos a mencionar enseguida. Bien, como en este caso si teníamos esta situación donde tenemos un dA es igual a 0, dando el dA como la variación del área, sí vamos a lograr llegar a nuestro punto crítico. No nos vamos a acercar, sino que ya lo vamos a alcanzar. Y este punto crítico va a corresponder a Mach 1 en la garganta, y es importante establecer de que va a ser el valor máximo que podemos alcanzar en este punto. Es decir, no vamos a poder alcanzar Mach mayor a 1 en ningún punto más atrás, incluyendo por supuesto de la garganta. Entonces, en esta región, la cual incluye a la garganta, vamos a tener siempre, suponiendo por supuesto que nuestro flujo es inicialmente subsónico, el cual va a ser el caso porque tenemos una velocidad inicial igual a 0, vamos a tener en esta región siempre Mach menor o igual a 1. Y el único punto donde puede ser igual a 1 va a ser en la garganta. Ahora, en la derecha, vamos a tener dos posibilidades que vamos a analizar enseguida. Vamos a tener Mach menor o igual a 1 o Mach mayor o igual a 1. Esto, por supuesto, incluye al punto correspondiente a la garganta. Bueno, como el número de Mach máximo que podemos alcanzar en la garganta es igual a 1, nuevamente nos vamos a encontrar con una situación donde tenemos un flujo máximo permitido en nuestra tobera. La expresión
o la forma para llegar a ella es igual a la anterior, con la única diferencia de que ahora el área crítica va a corresponder al área de la garganta y no la del plano de salida. Bueno, si bien existe un flujo máximo que podemos alcanzar en esta tobera, el comportamiento ya del fluido que se encuentra a la derecha o en la parte divergente va a ser distinto dependiendo de las condiciones de nuestro sistema. Entonces, como ya les mencioné, podríamos encontrar un flujo supersónico o subsónico, y ahí va a depender básicamente de la presión que se encuentra al reservorio de la derecha. Pero vamos a hacer un pequeño análisis primero. Bueno, nuevamente vamos a tener distintos regímenes. Si tenemos flujo subsónico, en este caso vamos a ver que la presión disminuye hasta llegar a la presión, hasta llegar a la garganta, donde alcanzó su mínimo. Vamos a dejar de notado. Y ahora, ya que tenemos flujo subsónico, aún no alcanzamos Mach 1, vamos a ver de que en la parte divergente la velocidad debe disminuir y la presión debe aumentar. Si seguimos aumentando el Mach, la diferencia de presión, vamos a llegar nuevamente a una situación similar, ya flujo compresible, hasta que lleguemos, por supuesto, a nuestro punto crítico. Entonces va a estar dada, va a corresponder a una presión tal de que logremos que el Mach sea igual a 1 en la garganta, y esta presión puede ser mayor a la presión crítica, como vemos aquí, y en ese caso, cuando la presión es mayor a la presión crítica, vamos a ver que el flujo que sale por la parte divergente va a ser flujo subsónico. Ahora, si el flujo, si la diferencia de presión ya es menor, la presión del reservorio de la derecha es menor que la presión crítica, ya vamos a poder encontrarnos con situaciones donde el flujo en la parte derecha sea supersónico. Y ahí nos podemos encontrar nuevamente con dos situaciones, las cuales va a depender, por supuesto, de la condición o el sistema en particular, donde nos vamos a encontrar primero con una salida más bien suave y otra salida ya donde vemos este tipo de expansión no isentrópica, asociada, por supuesto, a las ondas de choque. Bien, entonces eso sería lo que vamos a ver hoy día. No quise avanzar mucho más, considerando que se vienen las fiestas. Vamos a cortar la grabación.